¿qué tal? Buenas noches, La Rosca, como todos los jueves. Daniel, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, y parece recurrente, pero es inevitable marcar que la agenda sigue orientada por la pandemia, por la discusión sobre las vacunas, por derivaciones políticas que tiene este problema, porque claramente se politiza en cada flanco que se abre, hay una discusión entre el gobierno y la oposición. Sí. Por eso, y hablando de pandemia, tenemos como invitada esta noche a la investigadora del CONICET. Sandra Pita. Así Efectivamente. es. Bioquímica, es bióloga, es investigadora del CONICET. Y bueno, y aparte vamos a hablar con ella básicamente de las vacunas, ¿no? De las vacunas, Sí. de qué implica, dónde estamos parados en un mundo muy incierto, en un mundo donde la vacuna y la falta de vacuna, bueno, es tema de cada minuto, diría. Bueno, le vamos a preguntar a la doctora Pita cómo ve ella esta situación que tenemos. Yo le voy a preguntar particularmente también, en Argentina. sí, yo le voy a preguntar también, creo conocer la respuesta si se va a aplicar la vacuna rusa o no. Yo creo conocer la respuesta, a lo mejor me equivoco, pero bueno. Vamos a ver. Y También tenemos a Florencia Arieto. efectivamente, a la Florencia doctora Arieto, Florencia que no sé si Arieto, presentarla como invitada o como colega, Bueno. porque alguna vez fue periodista, Sí. después eligió la política. No Bueno, sé, hizo no sé si- no sé, vos decís que hizo bien. Bueno, puede ser. Seguramente. Bueno, Florencia nos acompañó mucho tiempo, bueno, luego se dedicó a la política, fue asesora de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad. Y bueno, la invitamos justamente a partir de lo que fue la anécdota del episodio del fin de semana pasado, cuando un grupo de policías de la bonaerense se presentó a saludar a la ex ministro de Seguridad en Yo la vengo, Gesell, sí. efectivamente, Ujú. para repasar un poco cómo estamos, con algunos datos que tenemos y otros que aportó ella, en la cuestión inseguridad en este comienzo Así. del 2021. Y vamos a charlar y vamos a comenzar esta rosca de hoy con Alejandro Caterban. Efectivamente, a mi izquierda. Politólogo, exactamente. Gracias, director de Alejandro, por Poliarquía. estar, Gracias, Alejandro, por estar con nosotros. Gracias a usted por la invitación. A ver, Arrancamos. nosotros siempre hacemos con Daniel medio con un intercambio y hoy el que vas a monopolizar ese intercambio sos vos. Primera pregunta, que algo me dijiste recién en la antesala. ¿Qué perciben ustedes del humor general de la sociedad? Estamos hablando de Argentina, dejemos el mundo de lado, con pandemia, crisis económica, falta de horizonte, por lo menos de certeza sobre qué es lo que viene en este año. Sí, a ver, claramente como no se necesita casi ni recurrir a las encuestas y a los métodos de investigación social para darse cuenta de eso. Estamos frente a una sociedad que está cansada, exhausta, preocupada, temerosa. El COVID afecta todos los órdenes de la vida social, pero incluso no representa la principal preocupación hoy de la sociedad. La principal preocupación de la gente es la economía. La inflación, ¿o no? Los problemas económicos en general. En general. Hay un dato, el desempleo viene subiendo. Nosotros en nuestras encuestas... Sí. Pero eso ha tenido variaciones a lo largo del año pasado, ¿no? Porque cuando comenzó este problema, medio que la cuestión del contagio, de la salud, era poco menos que excluyente. Sí, pero yo te diría, no es este problema y por este problema del COVID. El problema del pesimismo de la sociedad argentina viene de muchos años. Nosotros tenemos un índice de optimismo ciudadano que elaboramos en Poliarquía, sí, donde básicamente trata de reflejar eso, si predomina el pesimismo, el mal humor en la sociedad o predomina el optimismo, la idea y la sensación de que el país está progresando, que las personas individualmente están progresando. De los últimos 11 años en Argentina, en 8 predominaron el pesimismo. O sea, lo que está ocurriendo acá está acrecentado y profundizado por la pandemia, pero no es excluyente, no es que la pandemia generó el problema en la Argentina. Alejandro, el problema cuando... Dos preguntas en una. Una, ¿cómo cree la gente que va a estar en los próximos 2 años? Porque esto es determinante un poco de la expectativa de la economía. Y si eso está asociado al tema de la inflación, al problema del empleo, al temor de perder el empleo, que durante el año pasado fue un tema, bueno, muy claro, ¿no? Se destruyeron muchos puestos de trabajo. Para hacer comparaciones históricas, cuando le preguntamos a la gente cómo está el país hoy está
a los niveles similares de los peores momentos de todo el kirchnerismo. Y todavía unos 10 puntos inferior a lo que fue el peor momento del último año y medio del gobierno de Mauricio Macri. Hoy, menos del 20% de la sociedad dice que el país está bien, el 80% de la sociedad dice que el país no está bien. Cuando le preguntamos no cómo está el país, le preguntamos cómo evalúa la economía del país. La situación económica está considerada hoy 5 o 6 puntos peor que los peores momentos del kirchnerismo, que fueron dos. De fines del 2009, después de la crisis del 2008-2009, la pelea con los medios, con el campo, la derrota electoral. Después de ese momento, fue uno de los peores momentos del gobierno, y tras la devaluación del principio del 2014, ¿te acordás? Claro. Así es. Acá la devaluación todavía no ocurrió y hoy la gente dice que la situación económica es 5 o 6 puntos peor que en los peores momentos de cualquiera de los 2 años de kirchnerismo. Y después cuando le preguntamos, no ya cómo está el país, cómo está su situación económica personal y familiar, solo el 28% de los argentinos dice que económicamente está bien. Ese es el valor más bajo registrado en cualquier momento de las gestiones kirchneristas y está igualado con el peor momento de la gestión macrista. Cuando vamos hacia futuro, las expectativas tampoco son muy optimistas. Incluso lo que empezamos a ver, y eso es un dato preocupante, Daniel, es que nosotros tenemos dos preguntas. Generalmente están las preguntas de corto plazo. ¿Cómo va a estar el país en 6 meses, en un año? Pero después nosotros tenemos otra pregunta que es ¿cómo cree que el país va a estar en el largo plazo, dentro de 3 años? En general la gente es optimista en el largo plazo. Dice, bueno, ahora está todo medio mal, es todo medio quilombo, pero hacia adelante la cuestión va a estar mucho mejor. La expectativa de largo plazo empieza a caer y está mostrando valores cercanos a los peores en nuestras series históricas. La gente empieza o hay sectores sociales cada vez mayores que empiezan a pensar que Argentina está encerrado en un círculo que no tiene salida y que no va a haber progreso. Entonces, el cuadro de situación es bastante complejo, como lo es la economía, la política. Ahora, vos hablas recién de otras secuencias. O ustedes tienen, obviamente ustedes no hacen 100 años que hacen este trabajo, pero ustedes tienen alguna referencia similar o parecida a otro contexto histórico como el que estamos viendo ahora. Yo te diría, nosotros tenemos datos históricos desde el 80 en adelante, el regreso a la democracia. No estamos empatados con los peores valores de lo que pudo haber sido el 89-90 o el 2001-2002. Todavía estamos con unos sectores de la sociedad que no están descompuestos, si querés, en cierto sentido, donde los sectores más bajos reciben ayuda y no expresan una situación económica y social tan negativa como podría ser por el contexto general. Y además estamos frente a un gobierno que está debilitado, pero que todavía tiene una solidez bastante fuerte, sobre todo en la figura del presidente. La gente como que guarda y preserva la figura del presidente, que todavía tiene niveles de aprobaciones superiores al 40%. La imagen del gobierno está cayendo sí más fuertemente. Un par de datos interesantes que además tienen contenido político. A ver. En los últimos 2 meses, la imagen del gobierno cayó unos 8 puntos acumulados. Principalmente se explica por caída de voto propio. Mira vos. Hasta noviembre, casi el 100% de quienes habían votado al Frente de Todos decían que tenían buena imagen del gobierno y que el gobierno estaba haciendo las cosas bien. Cuando se empezó a hacer más público las disputas internas, cuando la vicepresidenta empezó a hablar de los funcionarios que no funcionan, empezó a hacer las cartas y empezó a dar discursos públicos, empezó a caer el apoyo interno de los propios votantes del Frente de Todos. Ese es un dato interesante. Alejandro, entre los datos interesantes hay uno que, bueno, una nota tuya que causó bastante revuelo en términos de cómo se paga los impuestos en la Argentina, ¿no? La idea de que en la Argentina, se pagan muchos impuestos, pero en esa encuesta, en esa nota, vos resaltabas que cuando le preguntaban a buena parte de la población, la gente que estaba encuestada, cuáles eran los impuestos que más pensaban en su canasta familiar, ¿no? en su gasto familiar, sin especificarles qué impuestos, los encuestados decían, bueno, lo que más me cuesta es la luz, el gas, o sea, los servicios, no los impuestos. Exacto. Ese es un dato interesante que además habla un poco de la cultura política y la cultura tributaria argentina, y para mí cómo una está relacionada con la otra. Siempre se habla de los malos incentivos que generan el armado tributario en nuestro país, ¿no? Que no genera incentivos a la inversión, a la generación de empleo. Yo lo que quise resaltar es el daño a la calidad institucional y política que generan los impuestos en nuestro país. Básicamente en nuestro país los impuestos están escondidos.
los políticos en las últimas décadas han generado un sistema por el cual la gran mayoría de los argentinos o no paga impuestos o, más importante, no se da cuenta que paga impuestos. Mucha gente estará escuchando el programa y dice, vos estás loco, ¿cómo me vas a decir que paga impuestos? Digo, tasas cualquier municipales. economista te diría, empezando por la inflación. Bueno, pero digo, los impuestos que pagan, la experiencia de pagar directamente impuestos, de presentar una declaración jurada, de tener conciencia de cuánto es el volumen de aporte que cada ciudadano le está haciendo al Estado para financiar los gastos, es una experiencia que tiene una minoría de la sociedad. Como vos mencionaste, cuando nosotros le preguntamos a la gente cuál es el impuesto que a usted más lo afecta, 1 de cada 3 argentinos dice la luz, el agua o el gas. En los sectores bajos eso llega al 50%. Eso significa que 1/3 de los argentinos no pagan un impuesto que sea mayor que su cuenta de luz o no se da cuenta que lo paga. Generalmente lo debe pagar, pero están escondidos en el IVA, en los consumos, en los aportes y contribuciones de los sueldos en blanco que la gente no se da cuenta, en las retenciones a las exportaciones, a las importaciones. Entonces, Y también en las tarifas. Y en las propias tarifas. Pero eso es una construcción que la política y la dirigencia política ha hecho para evitarse el trabajo poco grato de acá. Es políticamente incorrecto, claro. Se generó una expectativa de que la política y el político se encarga de repartir, de entregar, no de cobrar, no de recaudar. Claro. Y eso impacta y además termina siendo que la mayoría de la sociedad no tenga el concepto de restricción presupuestaria, que no tenga el concepto de cómo se financia el Estado y que piensa que cuando algo no le llega, cuando no hay una ayuda que llega, es o porque los políticos son corruptos o porque gobiernan para otro sector. Claro. Entonces, ahí hay un problema impositivo, un problema importante en el sistema impositivo que no solo tiene consecuencias económicas, que son las que siempre se habla, sino que también permite consecuencias políticas e institucionales. Decime, y con este cuadro de expectativas, de bajas expectativas, digamos, no de los niveles que podía haber en las otras dos grandes crisis, fines de los 80 y 2001, ¿qué lugar tienen las elecciones? Mira, ¿Qué lugar en la perspectiva, en la mirada de Yo la creo- sociedad, ¿no? primero, obviamente el argentino promedio está muy lejano a hablar de las Correcto. elecciones y que la política ya empiece a hablar de las elecciones. Las PASO pueden llegar a ser un inconveniente, porque las PASO hasta ahora han mostrado ser una trampa y forzar a la sociedad a votar en procesos electorales que no tienen sentido porque no hay nada que votar. Ujú. En términos políticos, yo creo que hay que dividirlo en dos planos. Uno es, ¿qué va a pasar con el Congreso después de este año? Que es lo importante, uno podría decir, ¿no? Correcto. Va a cambiar la composición del Congreso. Hay que recordar que este año se elige o se renuevan los diputados que fueron 17. elegidos en el 2017, donde Para la oposición, más difícil. Cambiemos renueva 60 diputados. El peronismo renueva 50 diputados. O sea que es posible que aunque el peronismo pierda la elección, que uno debería decir, en un contexto de recesión, de crisis mundial, de escasez de las capacidades que tiene el gobierno y el Estado de brindar mejoras materiales este año, con un contexto inflacionario creciente, lo lógico, lo que los libros indican es que el gobierno debería perder las elecciones este año. Ahora, lo que quiero decir es, aunque el gobierno pierda las elecciones este año, eso no va a querer decir que va a empeorar su posición en el Congreso. Claro. El otro punto que va a haber que ver es, ok, la composición del Congreso por ahí no cambia demasiado, yo creo que es casi imposible que Cambiemos Juntos por el Cambio logre quedarse con la mayoría en la Cámara de Diputados. En el Senado nunca cambia demasiado, es muy difícil que el peronismo pierda la mayoría e imposible que el peronismo se haga de 2/3 en el Senado. La otra pregunta va a ser, bueno, ¿cuáles las consecuencias políticas y simbólicas de las elecciones? Yo diría, lo más importante de todo de acá al proceso electoral es ver la interna del gobierno. Es ver si el gobierno ¿Se desgrana o no se desgrana? se separa o no se separa. Si el gobierno llega unificado, después la otra gran pregunta será, ¿la oposición llega unificada? Uno debería inclinarse a pensar que sí, los incentivos son muy tentadores para la oposición. Y después es si surge alguna figura. Este contexto social tan negativo, tan problemático, donde las imágenes de los dirigentes políticos son casi todas negativas, con excepción de 2 o 3 dirigentes que tienen más saldo positivo que negativo, lo que está abriendo las puertas para que pueda aparecer algún outsider de fuera de la política, para que haya algún tipo de voto protesta. Eso yo creo que la clase política tiene que mirar con mucho cuidado. La última, y referido a las elecciones. Siempre se vota con el bolsillo en general en la Argentina. En esta ocasión tenés bolsillo o vacuna. El gobierno apuesta a la vacuna.
¿Cómo ves que va a jugar eso? Y yo creo que es un gran interrogante que no sabemos. O sea, claramente estos 2 años han estado centrados por la pandemia. La imagen del gobierno en cuanto a la evaluación de la pandemia no es peor que su imagen con el resto de las áreas y dependiendo de cómo esté la situación sanitaria, de acá a octubre eso puede variar claramente. Yo creo que las 2 variables son las que vos decís. Cómo está la pandemia y cuánto, si se satura o no el sistema de salud. Y el número 2, la inflación, que es lo que afecta directamente al bolsillo de la gente. Alejandro, te agradecemos muchísimo. A ustedes, muchas gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, lo vamos siguiendo en estos meses que quedan. ¿Cómo no? Dani, Nosotros- ¿vos te quedó algo? ¿O vamos al IG? Vamos al IG y Vamos al IG y a la vamos con doctora Sandra Pita. Sandra Pita. 2 millones de dosis de la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford fueron recibidas en el Aeropuerto Internacional de Sao Paulo. Para esta semana se esperan las primeras 6.000 dosis solo para trabajadores en salud. La vacuna ha llegado al Ecuador. Andrés Manuel López Obrador confirmó que México recibirá 24 millones de dosis de la vacuna Sputnik V en los próximos 2 meses. Contentos de saber que tenemos hoy día una segunda vacuna aprobada en Chile, lo que también es muy bueno para el país. Nosotros, si todo nos sale bien, este año tenemos vacunado a toda la población cubana. Estamos trabajando con todos, no es que nosotros elegimos una. Y Uruguay es un país muy serio, no aprueba cualquier tipo de vacuna, sino aquellas que estén con mucha seguridad. Yo no quería vacunarme, pero mis técnicos, ellos opinaron que fundamentalmente, si yo no me vacunaba, ellos tampoco se vacunaban. Yo no quería vacunarme. Yo no quería vacunarme. Sandra Pita, buenas noches. Buenas Gracias noches. por estar. Gracias a ustedes. ¿Usted se vacunaría? ¿Con cuál vacuna? La dejo subir. La rusa es la que tiene la Argentina. Por ahora. No, con Puede la rusa. tener AstraZeneca y se verá. No, con la rusa no me vacunaría porque es una vacuna que no tiene datos, que no tiene fundamentos científicos, o sea, por lo menos que podamos evaluar desde el punto... No tiene evidencia científica. Si fuera a elegir una vacuna, elegiría la de Pfizer, la de Moderna, quizá la de AstraZeneca, pero siempre teniendo evidencia científica, siempre teniendo los datos, evaluando cuál es la más adecuada para cada persona y la rusa de ninguna manera. Ahora, doctora, perdóneme, ¿no está aprobada por el ANMAT? No, no está aprobada por el ANMAT, no está autorizada. Está autorizada, a ver, ANMAT la recomendó, que no es lo mismo que autorizarla. Por ejemplo, ANMAT sí autorizó la de Pfizer. Y el ANMAT es nuestro organismo regulatorio, como si fuese la FDA de Estados Unidos o bueno, la EMA de Europa. Y lo que hizo fue autorizar para la Pfizer. En cambio, la vacuna rusa, o la Sputnik, lo único que hizo fue recomendar. Eso es muy significativo, porque la que terminó autorizando la vacuna fue el Ministerio de Salud, cosa que es altamente irregular en Argentina. O sea, se saltearon la parte técnica. Y no hay información. De Pfizer hay abundante información en todos los sitios. Uno puede encontrar trabajos científicos, dossiers que ellos han presentado. Lo mismo con la Moderna, lo mismo con la de AstraZeneca. Con la rusa simplemente tenemos la palabra de la Federación Rusa y del Instituto Gamaleya que nos dice, encontramos que la eficacia fue del 91%. O del 99, o como dice un amigo mío, ¿y por qué no 101? Ya que estamos, porque estamos tirando cifras, vamos a tirar 101. Es decir, una opacidad, una falta de transparencia muy llamativa. Y bueno, digamos, la desconfianza no es solamente porque todos piensan, bueno, los eventos adversos, los efectos adversos. Sí, ha habido algunos documentos que han trascendido donde aparentemente hay
ha habido eventos, pero eso no es lo que más me preocupa a mí me preocupa la eficacia. ¿Qué pasa si la vacuna tiene una eficacia de menos del 30%? ¿Es posible eso? Sí, es posible. La de AstraZeneca, que tiene una plataforma muy parecida, no es igual, pero es muy parecida a la vacuna Sputnik, tiene una eficacia de en torno al 60%. Y hoy en Alemania optaron por no autorizarla para mayores de 65 porque no tienen suficientes datos para decir esta vacuna es eficaz para mayores de 65 años. Nadie se escandalizó por eso. Es decir, AstraZeneca va a seguir trabajando con más individuos, más voluntarios en esa franja etaria, como para tener la seguridad, no solamente para autorizarla, sino para decir es efectiva en un 60%, en un 70%, lo cual ya sabemos con quién nos estamos manejando. Con la Pfizer y la Moderna tenemos eficacias realmente inesperadas, porque realmente no era esperada una eficacia tan alta en una vacuna. Bueno, la sorpresa fue que dieron, y se está viendo en Israel. Israel se está observando que efectivamente es un 90-95%. Ahora, con la rusa no sabemos, porque es la palabra de la Federación Rusa, la palabra del Instituto Ahora, Gamaleya. ¿usted cree que detrás de la vacuna rusa, del acuerdo que ha hecho la Argentina, más allá de los incumplimientos, que en verdad los incumplimientos son bastante comunes en todo el mundo, hay una intencionalidad geopolítica, hay algo más que la necesidad de acudir a una inmunización por la pandemia? Bueno, es muy difícil analizarlo porque son todas hipótesis. Hay una hipótesis que puede ser la geopolítica. Rusia quiere entrar en este juego de las vacunas, porque bueno, es un mercado muy, muy interesante. Bueno, ha entrado. Ha entrado. Después se verá en qué calificación, pero ha entrado. Bueno, pero no ha entrado en los países más serios, ¿no? Que tienen organismos regulatorios más serios, y eso es un dato. Después, bueno, para mí hay todo un tema económico acá, porque bueno, la vacuna está evaluada en $10 y acá creo que se pagó en torno a los 17. Yo me fijaría un poco en eso. Y por otro lado también hay un factor de desesperación muy grande, porque Argentina tenía dos posibilidades. Una era la de Pfizer, donde acá se hicieron los ensayos clínicos, parte de los ensayos clínicos. Eso es otro detalle interesante. Eso quedó siempre estancado. Claro, pero se están vacunando. La vacuna rusa, por ejemplo... A los que, sí, a los que hicieron la prueba, lo estaban vacunando Pfizer. Sí. La vacuna rusa, por ejemplo, se probó solamente en Rusia. Una vacuna se tiene que probar en distintas partes del mundo por distintos motivos. Por ejemplo, estas vacunas de adenovirales tienen vectores que son justamente virus que producen resfrío. Digamos, no quiero entrar en lo técnico, pero si en una región ha habido personas que han estado expuestas a ese virus antes por un resfrío, quizás esa vacuna no funciona porque ya tienen anticuerpos contra el vector. Entonces, por eso AstraZeneca, por ejemplo, desarrolló ensayos clínicos en el Reino Unido, en Brasil y creo que también en Sudáfrica, justamente para cubrir distintos espectros geográficos y étnicos. Y bueno, los rusos solamente lo hicieron en Rusia y tampoco sabemos cómo lo hicieron, porque la fase 3 no está por ningún lado, no la encontramos, no hay nada publicado. Ahora, me perdí me fui por una tangente. No. Le quería preguntar, doctora, si en las distintas variantes del virus que está teniendo a nivel mundial, ¿cómo estamos en Argentina con eso? Bueno, en Argentina tengo entendido que ha llegado, ya está presente lo que se llama la cepa británica. Para todos los que se quejan de que le llamamos vacuna rusa, peor que le llamen cepa británica, ¿no? Bueno, aparentemente ya está, se ha secuenciado y está presente, es decir, que los virus circulan, los virus no tienen fronteras, es decir, con una persona que pase ya es suficiente. Aparentemente las vacunas por Pfizer y Moderna tienen efectividad por lo que se ha visto. Todo esto es una cosa muy dinámica, o sea, no tenemos certezas absolutas, pero por lo que se está viendo en Israel, por ejemplo, la vacuna tiene efectividad. Tampoco sabemos, incluso con la de Pfizer, cuánto tiempo dura la inmunidad. Vamos aprendiendo. Ahora, lo importante es que todo sea lo más transparente posible, porque cuanto más transparente es, más confianza, más credibilidad y más aceptación de la vacuna. Pero estas vacunas no son obligatorias. Al ser de uso de emergencia, es como que, bueno,
en realidad el proceso debería haber sido más largo. Los resultados interinos dieron bien en seguridad, en eficacia, y se autorizan por emergencia, pero nunca pueden ser obligatorias porque no están aprobadas. Después se va a pedir Sí, la sí, claro. aprobación. Doctora Pita, ¿se siente un poco sola en esto de, no le digo atacar a la vacuna Sí. rusa, pero sí ponerle muchos signos de interrogación a la efectividad de la vacuna rusa? Me siento sola públicamente. En privado hay muchísimas personas que piensan como yo, pero muchísimas y que no lo dicen. Incluso ¿Por qué? porque tienen miedo por sus trabajos, porque tienen miedo de quedar afuera de un determinado grupo de pertenencia. Hay médicos que incluso desconfían, igual se están vacunando porque dicen, bueno, mal o bien es lo único que tengo, mal no me va a hacer y bueno, es la que tengo a mano. Sí, mal no te va a hacer, pero si la eficacia es muy baja, es como si no te hubieras inmunizado. Entonces desplegamos todo. En lo privado hay, y me llamó mucho la atención estos días que me llamaron de México, varios periodistas, porque allá la están por aprobar, y allá la comunidad científica realmente se ha puesto en contra de esa vacuna, pero no en contra porque sea rusa, por los mismos motivos que yo estoy dando acá. Entonces, yo digo, ¿por qué públicamente los científicos en México sí dicen estas cosas que cualquier científico las diría? Pero cualquiera, no estoy diciendo nada extraño. Y acá muchos de los científicos que son expertos en inmunología y que podrían estar diciendo lo mismo que yo y quizá con mucho más detalle, se están quedando callados, no sé. Ahora, dígame, viendo cómo está la situación vinculado al mundo y a la Argentina, ¿usted qué perspectiva le ve a la posibilidad de superar esta pandemia en un plazo relativamente... Digo, a ver, durante el 2021. Yo no creo que antes del 2021 sea posible. Bueno, sí, yo cuando empezó todo el año pasado, cuando me preguntaban, yo decía, mira, hasta fines del 2021 no vamos a salir, ¿no? Digamos, yo lo veía, por cómo veía que se venían desarrollando las vacunas. Yo creo que acá hay dos posibilidades buenas, que es que la AstraZeneca seguramente se va a aprobar en torno a marzo. Se podría llegar a seguir negociando con Pfizer, ¿no? Evidentemente. ¿Usted tiene información de que están paradas las negociaciones? Es que están paradas. Yo creo que no, yo creo que continúan. Además, acá se hizo, eso es lo que iba a decir, que acá se hizo el ensayo clínico y teníamos cierta prioridad por ese motivo. Yo creo que continúan quizá, digamos, también hay un problema de producción, pero de todas las vacunas, porque evidentemente en este primer momento no íbamos a tener, o sea, a mí me causa mucha gracia cuando dicen, no, es un problema que no están produciendo suficiente. Y bueno, cualquiera que más o menos ha trabajado en la industria farmacéutica, el subir la cantidad en esa proporción es muy dificultoso. Pero bueno, yo creo que sí vamos a tener a mediados de año suficiente cantidad y quizá con la de AstraZeneca, inclusive con esta de la Sinovac, que es de origen chino, que ha sido probada en Brasil, que tiene una eficiencia baja. Hoy llegó una dotación importante a Chile. Claro, que tiene una eficacia de más o menos el 50-60%, que está dentro de los rangos que uno esperaría para este tipo de vacunas. Bueno, yo creo que vamos a poder ir saliendo. Ahora, de la vacuna rusa no espero nada, inclusive ni siquiera espero las dosis. ¿No esperan ninguna de las dos dosis? Porque está el tema que con una dosis, bueno, baja mucho el riesgo de mortalidad. Es que lo sabemos. ¿De la rusa? Sí. No sabemos. Nosotros sabemos, por ejemplo, la Pfizer, después de la primera dosis, al cabo de, creo que 7 días o un poco más, hay una protección del 50%. Después de la segunda dosis, que es a los 21 o 28 días, porque no me acuerdo de la Moderna, pero bueno, se llega al 90%. Pero lo sabemos, eso está documentado. Con la de AstraZeneca también sabemos. Ahora, con esta no sabemos cuánta inmunidad se alcanza en la primera, ni cuánta con la segunda, ni en realidad no sabemos. La eficacia esa del 90% puede ser 89,2, puede ser 95, puede ser 10. Doctora, la última. Sí. Mirando el cuadro general y cómo se desarrolló la pandemia o el COVID aquí en la Argentina, ¿cómo evaluaría usted la gestión administrativa sanitaria del gobierno? En el aspecto global, digo, no digo solamente sino por las medidas que se tomaron, por las cuarentenas, por las aperturas.
Bueno, a mí me parece que esto fue un desafío muy grande para todo el mundo y ningún país lo hizo perfecto, ¿no? Correcto. Todos cometieron errores, todos fueron viendo sobre la marcha. Lo que sí yo vi en Argentina, un exitismo y una manera de, bueno, de estar ganándole una batalla que nadie estaba ganando. Mucha improvisación y mucho se dejó en manos de señores feudales, ¿no? Yo veo lo que está pasando en Formosa y digo, bueno, esto realmente no debería estar ocurriendo. Esto parece que fuera Macondo, fuera otro país por fuera del... Bueno, no otro país, hay muchas provincias como Formosa. Me parece que hubo un grado de improvisación absoluto y mucho autoritarismo y poca docencia, ¿no? Y mucho miedo, mucho instalar el miedo. El miedo puede servir hasta cierto punto, pero después hay que enseñar y hay que hacer docencia. Bueno, uno se tiene que cuidar y uno tiene que salir a trabajar y uno, el riesgo que corre es tal en tal lugar y tal. Ese tipo de pedagogía no se usó y no se respetó la libertad individual, digamos, la responsabilidad individual. Es lo que hay que pelar. La última, Sí. en ese aspecto, las clases. ¿Qué piensas? No, las clases deberían haberse retomado el año pasado. Se perdió un año, fue lamentable. Hubo zonas de la Argentina donde jamás deberían haberse interrumpido las clases y después mismo en los lugares más álgidos podrían haberse retomado porque ya había para mayo ya había evidencias de que no eran lugares de contagio masivo. Ahora con estas nuevas cepas hay como una nueva visión porque son más transmisibles y hay más casos entre los niños, pero de todas maneras hay formas las escuelas son lo último que se cierra y lo primero que se abre. Y acá se cerraron todo el año y nadie se quiso hacer cargo. Doctora, mil gracias por estar. No, gracias a Muy amable. Buenas noches. Te voy a contar algo. Dale, contá. ¿O querés contarme vos? Como prefieras. Como quieras. Yo tengo dos cosas. A ver, dale. Tengo una frase de Alberto Fernández hoy que habló en el foro de Davos. ¿Una? Sí, una, que dice... ¿Qué dijo? Cristalina y yo tenemos la misma mirada sobre la situación del mundo y lo que hay que hacer. Bueno, porque... Se refería a la titular del Fondo Monetario Internacional, Yo te Cristalina dije Georgieva. antes que Alberto habla muy buen búlgaro. No, pero bueno, Ida y vuelta muy... esto abre la puerta que la Argentina, bueno, estará muy cerca o más cerca de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo otro es la interna en YPF por lo que fue el fracaso de la renegociación de la deuda, donde solamente 13% de los acreedores aceptaron la propuesta y tuvieron ¿qué tuvo que hacer YPF? Ofrecer más, Exactamente. ¿no? Ahora lo que dicen de YPF es, no, este fue Guzmán, que nos puso en una estrategia dura, de decir no voy a pagar nada durante 2 años y voy a dar intereses bajos. Ahora, en los 2 años se comprometen a pagar intereses y aparte suben los intereses Igualmente, van a pagar la deuda, ¿no? el kirchnerismo en ofrecer más es experto. Sí, claro. Sobre todo no es la cuando primera renegocia. Claro, efectivamente. Florencia Areto, gracias por estar. ¿Cómo te va? Muy bien. Voy a tratarte como corresponde. Colega. No contamos lo que pasa tras bambalinas. No, de ninguna manera. Perdón, ¿lo dejo solo? Dos cosas. No quiero molestar. No quiero por molestar. favor. Dos cosas. Lo mío. Hoy estaba leyendo 2 encuestas nuevas. Una de Observatorio de Gente en Movimiento. Yo no conozco la organización, no sé si vos la conocés. Tampoco. Donde señala que 9 de cada 10 ciudadanos temen por su seguridad. Es decir, presumen que pueden sufrir algún hecho delictivo. Y después hay una de la Facultad de Psicología de la UBA. Que es muy completa, esa es muy interesante. Bueno, ahí ves, yo tengo apenas una grajea. Está hecha sobre 5.000 casos, donde más o menos la proporción es la misma, pero hay otro dato, y es que dice 7 de cada 10 consultados dicen que toman medidas en sus casas para reforzar la seguridad. Sí. Es así. Es así. Yo hoy estuve en Avellaneda charlando con los vecinos, con Lucas Jacob, que es uno de nuestros concejales, justamente por este tema. Y la sensación que hay, claro, es, tengo miedo, me decía Janina, una de las chicas, yo vivo con mis viejos que son jubilados, viven en Wilde. O sea, la sensación es que después de las 7 nos quedamos, no sé, hay que ir al chino o al supermercadito del barrio, no muy lejos, a comprar algo y tengo miedo de salir porque tengo miedo de que me roben a mí y si salgo y lo roban a mis viejos dentro de mi casa. Y es una sensación de desamparo, de que
En cualquier momento te pueden robar, y más que nada en lo que es el conurbano sur, suroeste, ¿no? La parte de La Matanza también, Merlo, Moreno, que está muy complicada. Y lo que yo me llevé, el otro día estuve en Quilmes, estuve en La Matanza, ahora estuve en Avellaneda, no hay policía. No hay policía en la calle, no hay patrullero dando vuelta, no ves el policía en la esquina, no ves, digamos, ni siquiera en la comisaría, cuando tenés la comisaría a la vuelta, a ver que hay movimiento como para... Obviamente eso es un analgésico, ¿no? Es más profundo la cuestión de la seguridad y estamos de acuerdo con eso, pero digo, para que la gente esté más segura, la idea de, por lo menos, que haya un despliegue mayoritario de policías para que corra el delito en los lugares más céntricos cuando la gente va a comprar, bueno, no hay. Hay como un desamparo, la palabra es desamparo. Entonces, ahora, digo, eso representa tal cual el miedo permanente de que te va a pasar algo. Florencia, hoy el país, la verdad, está conmovido por lo que sucedió con una jueza que liberó a un... Zucconi, pongámosle nombre, Karina Zucconi, bueno, del juzgado en Valvanera, a un violador, de alguien que violó a una chica, supuestamente, que ha habido una chica venezolana que ha ido a buscar trabajo. Ella dice que la drogó y que la violó, fue detenido y ahora está en libertad. Sí, Karina Zucconi, pongámosle el nombre. De la misma manera que está la jueza Miriam Alcolcel, del juzgado del joven 1 de Quilmes, que le dio la domiciliaria al asesino de Ariana Micaela Romero, la policía federal que le pegaron un tiro en el pecho, que dejó una hijita de 2 años. Le dieron la domiciliaria a pesar de que la pericia psicológica le advierte a la jueza, tiene conciencia de lo que hace, pero no le interesa saber lo que está bien o está mal, por lo tanto eso genera la violencia. ¿Qué hizo ese asesino? Volvió a robar y cayó detenido. Entonces, Karina Zucconi es la titular del juzgado 15, criminal y correccional, que ha dejado libre a este violador. Te doy un dato más. Al violador lo encuentran queriendo limpiar o hacer una especie de simulación con la chica desvanecida cuando entra la policía de la ciudad, o sea, infraganti. Consumó la violación y estaba tratando de limpiar la escena. No es que supuestamente lo encontraron en las manos en la masa, digamos. O sea, esa jueza que tiene fama de haragana, porque desde marzo que tiene juzgado cerrado, habla manda mail o por teléfono y deriva a las fiscalías para no laburar, es la persona que dejó libre al violador. O sea que esa jueza, Karina Zucconi, como la jueza Miriam Alcolcel, que dejó libre al asesino de Micaela que volvió a robar, tienen que ser sometidas a jury, más allá de que nuestros bloques de diputados y senadores están trabajando en eso, obviamente nosotros colaborando con la asesoría y el acompañamiento desde la calle como corresponde, pero tenemos que empezar a ponerle cara. Porque más allá del trabajo de prevención que tiene el Ejecutivo y que este gobierno prodelincuente absolutamente ha abandonado, y se nota en la calle, en los datos, en los datos duros estadísticos, también hay una pata judicial que tiene que empezar a cumplir a la ley. Tenemos que retomar la senda de la ley y el orden, porque si no estamos a merced de gente que te mata por robarte la mochila, ¿no? Queremos compartir con vos una estadística que justamente nos acercaste sobre es muy interesante. Homicidios dolosos. Sí. Esto es medido hasta 2019. Este es el programa Barrios Seguros. Barrios Seguros era un programa que tenía a cargo la Subsecretaría de Participación del Ministerio de Seguridad Nacional que dirigía Patricia Bullrich, en donde había una intervención de los territorios más vulnerables. En este caso está demostrado la Villa 1114, o sea, recuperar el territorio tomado por la banda de chorros o de narcos, y a partir de ahí entraba cultura, punto digital, educación, salud, el Estado en tu barrio, ANSES, PAMI, y todo para que la gente esté contenida. Eso significaba que en el caso de la 1114, las UPB, que son las unidades de prevención barrial de la Gendarmería, estaba dentro del barrio controlando y cuidando a los vecinos, controlando que los delincuentes no vengan y cuidando a los vecinos. Esto permitió, fíjate, que en el 2015 el barrio tenga 28 homicidios dolosos, y que lo hayamos bajado en 2019 a 2, y en la última parte de 2019 dio 0. O sea, hoy el barrio 1114 fue noticia nuevamente en enero porque hubieron 7 homicidios en el marco de una disputa por el control de drogas. ¿Por qué sucedió esto? Porque toda causa tiene una consecuencia. Porque Frederick, la ministra de la Inseguridad, sacó las UPB, o sea, las unidades de prevención barrial de la Gendarmería de la 1114 de adentro del barrio, desamparando a los vecinos que dicen cuidar, que son los pobres, los más vulnerables, los que se levantan a las 5 de la mañana para tomarse el colectivo y los afanan, ¿no? Que van a hacer la changuita y les afanan la quincena. Sacó de los barrios las UPB, que se llaman unidades de prevención barrial, y las puso en la periferia, por lo tanto permitió
que el movimiento que se había logrado con la gestión de Patricia y de Barrios Seguros, de que el narco se corra del barrio y se vaya a otro lugar, volvieron al mismo lugar a disputarse los mismos lugares y eso termina siendo consecuencia el aumento de los homicidios que habían bajado. Eso me parece interesante porque yo tengo el programa y lo digo públicamente, Barrios Seguros. Cualquier intendente que lo quiera, con todo gusto le vamos a explicar porque es un programa integral, multiagencial de intervención en las barriadas populares para retomar el control de esos territorios y empezar a hacer prevención y pacificación. Ahora, vos que lo desmanteló el kirchnerismo, obviamente, no lo voy a explicar. Le vas a proponer a los intendentes, sean del kirchnerismo o sean de cualquiera. De cualquiera. A pesar de que, por ejemplo, Mariano Cascallares, que me sorprende, porque cuando nosotros éramos gobierno he ido a hablar con él, a ponernos a disposición por disposición de la ministra Burrich, obviamente, como también lo hice con el ministro Oika Topodis, cuando hubo una ola de inseguridad, la ministra Burrich me mandó y pusimos la cara delante de las víctimas y acompañamos a una gestión opositora en la mejora o en lo que pudiéramos hacer, pero digo, fui a visitar la Copa, se llama la Plaza en Claypole, que es frontera con Varela y Almirante Brown, y después nos fuimos hasta la comisaría sexta a hablar con el comisario, no lo conocía, el comisario Di Pablo, lo quiero decir, y yo lo filmamos justamente porque como este es un gobierno soviético autoritario, si se llegaban a enterar que yo fui, el comisario me recibió, van a pensar que yo voy a sublevar al comisario, porque para paranoiquear son mandados a hacer, y lo filmamos para explicarle que los vecinos le preguntaban y que él contestaba. Lo relevaron de la comisaría. Bueno. Cascallares llamó a Bernie y lo sacaron de ahí por el solo hecho de atender a una opositora con unos vecinos a preguntarle qué pasaba con la plaza. Digo. Entonces, estamos en un problema complicado, por eso digo, pongo a disposición Barrio Seguro, que es un programa multiagencial fantástico. Pero escúchame, pero la grieta está, bueno, nada, quisieron sancionar, no sé si lo sancionaron a 6 policías de la bonaerense por haber hecho la veña a Patricia Burrich en Villa Gesell, ¿no? Sí. No solamente, no creo que les dé la nafta para sancionarlos porque la verdad que lo tienen que sancionar sobre algo que no existe. O sea, no incumplieron ninguna falta, ningún reglamento, ni ninguna ley. No hicieron nada que no haga cualquier funcionario o cualquier policía con un exfuncionario y hasta con cualquier ciudadano. No sé si a usted le ha pasado alguna vez que te encuentra un policía y te saluda, porque para él es más fácil saludar con la veña que dar la mano porque parece confianzudo. Digo, o sea, que es algo lógico. Lo que hicieron es lógico para una primera ministra, una exfuncionaria de primera línea y más que nada de la seguridad, por un lado. Segundo, no era un acto político, era una presentación de un libro. Pero tercero, demuestra la debilidad de ellos, porque en realidad información que yo tengo es que Bernie mandó a Asuntos Internos a dar vuelta el video para ver si tenían o el chaleco mal puesto o el barbijo bajo para encontrarle el pelo en el huevo, que le encanta decir tanto que hace la apología del pelo en el huevo Kicillof, a ver el pelo en el huevo, a ver si encontraba algo para sancionarlos. No encontraron nada. Entonces ahora salió a decir que no los iba a sancionar, pero después lo forzó a hacer un video mintiendo. O sea, Bernie obligó a los policías. ¿Cuál? Cuando dicen nos usaron políticamente. Nos usaron políticamente, nos mandaron a llamar porque la estaban puteando. La verdad que yo acá no quiero ahondar en las pruebas que tenemos para desmontar la mentira de Bernie porque los perjudico a los policías que, insisto, son policías probos, honestos, que no hicieron nada que no esté dentro del reglamento. Pero obviamente demuestra la debilidad del gobierno y la falta de conducción hacia la tropa. No tienen ascendencia, ellos trabajan con el miedo y creen que a todo el mundo pueden aterrorizar y amenazar y eso se refleja en que no se sienten seguros de que controlan una fuerza de 90.000 personas, ¿no? Decime, ¿para vos es lo mismo Bernie que Frederick? Sí. Uno es por derecha y otro por izquierda. Es la estrategia de Cristina para sacar fotos a la clase media que la odia y no la va a votar nunca. Entonces pone el prototipo Bernie que se autopercibe comando. Siempre me gusta decirlo, nunca fue un comando. No sé si alguna vez agarró un fusil. Creo que si le das un fusil o un subfusil se los confunde, pero bueno, ese es otro tema. Pero es un perfil que se hace el mano dura en el conurbano como para que esa gente que está aterrorizada, que siente que la desampararon, que la seguridad es un problema, que la falta de laburo es un problema. Venía de la reunión hoy en Avellaneda y en una pared ahí cerca del Tita Mateus, si viste la sede de Racing, decía, Alberto, basta de polenta. En Bastión, que supuestamente en Acampop, ¿no? Avellaneda. Entonces digo, hay una situación de desamparo en términos de seguridad y que me mentiste en términos de que me dijiste que venían mejores, que hicieron todo mal. Entonces esa sensación se percibe y creo que lo que tiene el kirchnerismo para no perder en ese lugar, que es lo único que tiene, justamente es un Bernie haciéndose el Rambo
para no quedar pegado al prodelincuente de Kicillof, de Frederick y de todo lo que sabemos. Hablaste de Racing, vos, bueno, hay un tema que conocés mucho más de Avellaneda, que es Independiente. Hay una fiscal que pide reabrir una causa contra Pablo Moyano por asociación ilícita en Independiente, ¿no? Es lo que tiene que hacer. La verdad que lo que pasó con la jueza Madrid, sacándolo de la causa de la asociación ilícita, es realmente prevaricato, digamos. Esa jueza fue subrogante, puesta por Julián Álvarez, cuando intentó influir, cuando fue candidato en Lanús, que perdió, intentó influir en la justicia y la puso. Puedo comprender la situación de la jueza, la falta de posibilidad o de libertad para fallar, pero la verdad que si vos elevaste, o sea, porque esa misma jueza eleva a juicio a todos los subalternos de Pablo Moyano. O sea, a Noray Naki, que era vicepresidente segundo, a Maldonado, el Yoyo Maldonado, que aparte mano derecha de él en el sindicato, que era el tesorero o secretario de acta, no sé, a todo eso lo eleva con las pruebas, le dice acá hay asociación ilícita de Independiente. Ahora, con las mismas pruebas, al jefe de todo ello le dice, no, estas pruebas no son para él. O sea que es ridículo, yo creo que la Cámara de Apelaciones de Lomas lo va a poner en su lugar. Ahora citaron en indagatoria también a Hortel Germanos por armar una causa a uno de los detenidos Barra. Y me parece interesante para que la gente sepa cuál es el impacto. Porque en un momento dado, ellos que son soberbios, aparte de mafiosos, dicen, con el imperio que tengo en el sindicato, mirá si voy a robarle 3 entradas de la reventa Independiente. No, lo que hicieron es fácil. Ellos contrataron a los mercenarios de la barra Independiente para voltear a Cantero. Y en vez de pagarle a esos mercenarios con plata de su bolsillo, se la sacaron del club. Por eso es asociación ilícita, por eso perjudicaron al club, porque son tan rastreros, como se dice en la calle, que ni siquiera agarraron plata de su bolsillo para pagarle a los mercenarios que iban a destituir a un presidente electoral, legítimamente votado. Entonces, es obvio que es el jefe de la banda y es obvio que va a ir a juicio oral como corresponde y es obvio que Germanos y Hortel tienen que explicar por qué coaccionaron a un detenido para que denunciara a un fiscal que después terminó siendo una mentira, ¿no? ¿Qué vas a hacer este año? Yo voy a seguir trabajando. ¿Vas a volver al periodismo o vas a seguir en la política? No. Estamos en... El 2021 es nuestro Dunkerque. No hay Normandía en el 2023 si no hay Dunkerque. Nosotros tenemos que salvar, como en Dunkerque, los aliados y los ingleses salvaron a los soldados de las garras, nosotros tenemos que salvar a la República del autoritarismo soviético que se viene. Porque si gana el kirchnerismo, en marzo del 2022 Cristina presenta la reforma de la Constitución y nos olvidamos de Argentina como la conocemos. Así que hay que meter todos los fierros, estamos ahí haciendo lo que disponga la estrategia nacional para ganar. Bueno, Patricia Bullrich dijo que va a convocar a un seleccionado y te incluyó. Bueno, yo creo que soy un buen 5. ¿No? Bien. Está muy bien. Manejando el juego. Si tengo que raspar, raspo. Si tengo que repartir para arriba, reparto. Bien. Sí. Gracias, Florencia, por Gracias estar. a ustedes. Nos vemos. Dani, nosotros tenemos que ir a un corte y a la vuelta, jugamos como siempre. Estamos de vuelta. De vuelta y vamos a jugar las cartas, ¿eh? Miga. Hubo mucha miga hoy en la roca. Mucho picante hoy. Sí, hoy en la roca estuvo bien. Tanto de parte de la doctora Pita como de Florencia Arieto, ¿no? Y también Alejandro, sin ninguna duda. Muy interesante, ¿eh? Nosotros, vos sabés que estaba mirando, hoy venimos medios cortinas, porque es muy difícil encontrar algo para elogiar en la política argentina. Bueno, pero puede. ¿Puedo decir que hay? Sí, vamos a ver las cartas. A ver, bueno, vamos. Vamos, algún anchito de oro, algo, viejo. Un ancho de oro, no. Sí, ahí viene. No, 4 sí, de todo. Bien, ahí viene. Mirá que estamos cerrando enero. Mirá quién viene. Míramelo. Míramelo. Allá, jefe del bloque, del frente de todo. Presidenta, senador. Presidenta, ¿te acuerdas de eso? Sí. Bien. Y Mayán se hacía chiquito en la banca cuando le pasó eso con la doctora Cristina Fernández. Así es. Bueno, pero ¿por qué le damos un 4? Un soldado de la doctora Fernández. Mayán. Flor de soldado. Pero claro. Flor de soldado. Mayán porque dijo en medio de este despelote que hay con Formosa que la pandemia no da derechos. Mira vos. Después dijo, cuando se dio cuenta que había dicho un disparate... Un poquito dictatorial. Claro, que él no había dicho exactamente que la pandemia no daba derechos, sino que había situaciones excepcionales. Está primero la democracia. Además, viste, cuando vos decís cosas tan
ruidosas como esas, sos preso de lo que dijiste, aunque después las quieras rectificar. Aparte, ¿sabés qué pasa? Cuando oye, yo te explico, estás en un problema. No. ¿Eh? Vaya 4 de copas ¿A para dónde el se Senado. mandamos? ¿A Formosa o acá? Acá, ¿no? Acá. Acá. Va para el Parlamento. Vamos con la siguiente, director. Bueno, ahora sí. Ancho espada, ancho... No me digas otro 4 de copas. Estamos terminando enero, primer mes, estuvimos todo el año trabajando. El primer mes trabajando. Y es más, Horacio la Pietra, producción ya compró otro mazo porque el 4 se está deshojando. secretario de Derechos Humanos de la Nación. Che, Horacio fue Pietra. a Formosa. Sí, fue a Formosa 15 días después de haberse iniciado La las denuncia. denuncias sobre centros de aislamiento con hacinamiento, Así es. situaciones lindantes con violaciones a los derechos humanos. No estamos hablando de lesa humanidad en ningún caso. Bueno, pero Nadie habló Pietra Galla dijo, no es derecho de lesa humanidad. No. Efectivamente, nadie Esto no hablaba, quiere decir que no habló haya de eso. habido hacinamiento. Dijo también que no había centros clandestinos. Nadie dijo que hubiera centros clandestinos en Formosa. Lo que hay son centros donde aparentemente las cosas no funcionan bien y donde hay una conducta del poder político y de la autoridad policial extremadamente rígida. Frente a esto el hombre fue... Sí, miró. Dijo, no pasa nada. ¿Qué dijo? Dijo, bueno, no hay una violación sistemática de los derechos. Sistemática. O sea que hay un poco, pero no mucho. No. Y si hay un poco, la dejamos pasar. No, pero aparte... Es el compañero Silvio Infran. Con todo lo que implica en Formosa y en general en las provincias del norte, ¿no? Donde Sí. en Formosa, bueno, 60% de la gente es empleada del Estado. O recibe algún tipo de ingreso del Estado. Y por lo tanto, ir contra el gobernador es muy... Te digo más. Me llamó mucho la atención que la concejala Neme, que fue una de las denunciantes junto con la radical Ruiz Díaz, después de la conferencia de Pietra Galla, de la visita, no era la misma que había hecho la denuncia. Mira vos. Se acomodó, es peronista la señora, opositora a Infrance, pero finalmente pertenece al corral. Pietra Galla va el 4. Vaya el 4. ¿Y nosotros? Y Volvemos nosotros después, paramos acá, ¿eh? Sí. No hay otra carta, ¿eh? Por ahora, 2-4 de copa. Así es. No fue una gran noche en materia de carta del truco. Así que volvemos el jueves en la Sí, Roja, señor. ¿eh? Buenas Gracias. noches. Chao, buenas Chao. noches. Nosotros creemos en nuestra casa y en todas las cosas mágicas que vienen con ella. Creemos en los viajes espaciales, en nuestros cocineros y en las galerías de arte. Creemos que tu casa es tu escuela y que nuestro propósito en esta vida es encontrar aquel hogar que sea perfecto para vos. Tu hogar comienza con Adrián Mercado. La Estampa Restaurante. Delivery y Takeaway. 4801-1711. 4326-4499. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. OSPE, Obra Social de Petroleros. Opera online en ospesalud.com.ar. En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte. Todos necesitamos un